Buenas tardes a todos los que han venido a presenciar esta conferencia. Hoy tenemos el gusto de recibir a el coordinador general del Ateneo Amigos de la Ciencia, ingeniero magíster Raúl Eduardo Pía Vargas, quien es ingeniero en petroquímica y mineralurgia de la Facultad de Ciencias Aplicadas de San Rafael. Tiene una maestría en administración de negocios, es especialista en administración de negocios. Tiene posgrados varios en gestión ambiental y en administración de negocios también. Tiene otro en evaluación de impacto ambiental hecho en la Universidad de Congreso. Entre otros cursos que ha realizado, bueno, tenemos varios, estoy resumiendo. Está el de transferencia de calor en San José State College de San José, California, USA, y otros también en Estados Unidos, y acá en el medio local también, por supuesto. Su situación actual es jubilado, está realizando trabajos de consultoría, es fundador del Ateneo Amigos de la Ciencia, por eso le agradecemos mucho. En cuanto a su actividad de los últimos 20 años, docente universitario en la UTN Regional Mendoza, en la asignatura Organización Industrial, en la carrera electrónica, y Administración de Operaciones 2 en la licenciatura de Administración de Empresas. Ha sido subsecretario académico en la Facultad Regional Mendoza, profesor asociado de electroquímica en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Ingeniería en la Universidad Nacional de Cuyo. Ha sido asesor ambiental en el municipio de Godoy Cruz, asesor ambiental en la Dirección Provincial de Vialidad. Tiene múltiples trabajos de auditoría técnica. Ha participado en muchos congresos, jornadas, seminarios y talleres que no podemos ampliar en este momento por razones de tiempo. Y entre otras experiencias laborales podemos mencionar la tecnología internacional ROSI en la planta de Colusa, California, USA. También ha sido adjunto a Gerencia General y asesor del directorio de Energía Mendoza, Sociedad del Estado. En cuanto a sus trabajos en Estados Unidos, podemos citar por lo menos dos: en Betcheck Corporation y en Raychem Corporation. En asesorías y auditorías de instituciones y empresas, podemos citar el ente regulador del agua en Mendoza, Electrometalurgia Andina y otras más. Ha tenido también participación y es autor de dictámenes ambientales en la Universidad de Congreso, en la Municipalidad de Godoy Cruz, tiene varios. Y otros datos de interés que podemos mencionar: Raúl Eduardo Pía ha sido primer presidente de la Cámara de Industrias del Parque Industrial Petroquímico, miembro del directorio de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza. Tiene mucho más, hasta charlas radiales y artículos en los diarios. Raúl, te escuchamos, bienvenido, te doy yo la bienvenida a vos ahora. Un gusto para mí y para todo el Ateneo escucharte. Gracias, Eduardo, por la presentación. Adelante. En realidad, el tema central es ecología, pero es un tema muy amplio. Y entonces es necesario acotar un poco, porque no se podía tocar todos los temas. Incluso en el flyer habla también de residuos. Pero nosotros vamos a hablar de lo que nos alcance el tiempo, de diferentes aspectos que considero están en la actualidad estudiándose mucho, hablándose mucho, discutiéndose: el calentamiento global, el cambio climático, el efecto invernadero y las principales actividades que afectan a todo esto, y las principales ramas que deberíamos investigar a fondo para poder profundizar estos aspectos. El tema de calentamiento global, que como hemos visto en programas actuales, se está discutiendo últimamente en Glasgow, pero anteriormente en París, y se sigue discutiendo desde el 1968 en adelante, porque la Organización de las Naciones Unidas tomó cartas en el asunto y ha sido muy útil todo lo que se ha hecho. Por supuesto que, como en todos lados, existen intereses de todo tipo, intereses económicos principalmente, y entonces podemos dividir en partes. ¿A qué se refiere? Siempre hablando del calentamiento global, o
o el cambio climático. En principio podemos hablar de que hay causas que son naturales y otras generadas por el ser humano, o sea, antropogénicas. Pero no, al menos yo no he encontrado en las investigaciones que pude hacer, que no son terribles, pero busqué, no he encontrado cuánto tiene de incidencia lo que es natural y cuánto tiene de incidencia lo que es antrópico. Pero lo que sabemos es que todos aquellos factores que pertenecen a causas antrópicas se pueden de alguna manera actuar para que no tengan tanto efecto y que perjudiquen al planeta o sigan perjudicando, porque ya lo venimos perjudicando. Hay, por decir así, extremos quienes dicen que no es así, que no hay ningún calentamiento global. Otros que dicen, bueno, si no nos preocupamos por este calentamiento global que existe, vamos hacia una situación muy difícil en el planeta. Pero hay también en el centro una parte que diríamos está en el medio, donde autores que son científicos, como Patrick Michaels, por ejemplo, que integró el grupo que asesoraba a Trump en Estados Unidos, y se llaman lukewarming, o lukewarming, que traducido significa tibio, o sea, significa algo que está en el medio. Y entonces ellos mencionan que mucho evidencia las causas naturales. Esta controversia se ha reflejado en todos los tratados que se han tenido y se sigue reflejando porque este último todavía no termina, el de Glasgow. Se pensaba poder tener algún avance muy importante. Todavía no termina. Entonces vamos a ir haciendo algo, un relato de lo que fue ocurriendo. Vamos a pasar a la otra diapositiva, pero antes quiero mencionar lo que dice ahí, que tenemos factores abióticos y factores bióticos. Podemos mencionar que los factores abióticos se refieren a la humedad, a la temperatura, esos factores. Y los bióticos se refieren a la relación que existe entre los diversos seres vivos. Y en las ramas podemos mencionar que la autoecología es las adaptaciones de las especies a determinadas condiciones de los factores abióticos. Y la demoecología, demo lógicamente se refiere a población, así que se refiere a la dinámica de la población. Después está la sinecología, que eso se refiere a la ecología comunitaria, ecología en las interacciones de las comunidades biológicas y los sistemas. Y la agroecología, que es esencialmente lo que está relacionado al agro, digamos, o sea, cultivos, etc. Que en realidad es el primer factor que se considera que tuvo influencia como causa para el calentamiento global, porque cuando empezó la agricultura, prácticamente ahí empezaba estas causas que se consideran antropogénicas. ¿Cómo empezó toda esta historia? Empezó porque una de las alarmas que sonaron es que estaba el agujero de ozono en la Antártida. Y fue muy detonante, digamos así. Entonces, advirtieron muchos qué sustancias o qué elementos, qué compuestos químicos estaban afectando a ese
a la capa de ozono. Como sabemos, la capa de ozono nos protege de los rayos ultravioletas y eso ayuda a que no tengamos cáncer de piel, etc. Entonces tuvo la primera conferencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 1968 y luego en Estocolmo, en el 72, se condujo a la creación del Programa de las Naciones Unidas. Esto generó las bases para luego el Protocolo de Montreal, Canadá, específicamente para el tema del agujero de ozono. Y se dice que es el más exitoso de de todas las conferencias y todos los tratados que se han llevado a cabo en las Naciones Unidas, porque en realidad al ir prohibiendo ciertas sustancias que ya era seguro afectaban, se fue, por lo menos al principio se detuvo ese efecto que había sobre el agujero de ozono, y bueno, y se calcula que recién para el 2050 se va a poder tener recuperado como estaba antes de todos estos efectos. Y todos estos gases que atacan la capa de ozono son generados por el hombre y se puede, de alguna manera, se puede hacer algo para que eso no ocurra. El efecto invernadero, en realidad, sí, vamos de esta diapositiva a la otra, porque vamos a estar jugando un poquito entre esta y esta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos rayos solares que pasan directamente a través de la atmósfera, pasan a la Tierra. Pero como hay una capa de dióxido de carbono con alto contenido de dióxido de carbono, ese dióxido de carbono absorbe mucho calor de esos rayos que vienen del Sol. Y además refleja, como se ve ahí, un 30%. Y los rayos que pasan se reflejan también en la Tierra, pero al subir el rayo reflejado ese, choca con la capa de alta concentración de dióxido de carbono y vuelve el rebote hacia la Tierra. Entonces, hay demostraciones que son inapelables, digamos así, con respecto a esto, porque de alguna manera, por más que discutamos que existe o no existe, el tema es que tomamos ciertos parámetros, ciertas magnitudes que son las que nos van ayudando a demostrar que ese calentamiento global existe. Y fíjense que hay una medición hecha en el 1800, donde esos parámetros son directamente el porcentaje o digamos el contenido de dióxido de carbono expresado en partes por millón en la atmósfera y la temperatura media global en la superficie terrestre. Quiere decir que en esta diapositiva lo que podemos ir viendo es que en el 1800 teníamos 292 partes por millón de dióxido de carbono y una temperatura media global de 13,7 grados centígrados. Después, otra medición que vemos acá abajo, realizada por Keeling, y es el dióxido de carbono en 315 partes por millón, y la temperatura media global es 13,9. Y la más reciente es cuando estamos hablando del Acuerdo de París, en el 2015, donde también se había visto que el dióxido de carbono en la atmósfera había aumentado a 401 partes por millón y la temperatura media global, lo que hizo que el Acuerdo de París fuera a poner un tope a eso. Decir, bueno, no podemos seguir aumentando. Acá también este cuadro, que está sacado del libro que mencioné antes de Black Warming, que lo escribió Patrick Michael en Estados Unidos, y esto nos muestra las temperaturas de los azules, digamos, que es la parte fría, y los rojos
que es la parte cálida, la parte caliente. Y otros cuadritos más que también muestran lo mismo, pero ya son diferentes instituciones, entre ellas la NASA, Berkeley, y vemos que cómo refleja que verdaderamente la temperatura va aumentando, el cambio va aumentando. Acá más simple estos cuadritos, pero reflejan lo mismo. Y acá abajo, el segundo cuadrito, se refiere al porcentaje de cambio de la temperatura. Entonces vemos que a partir del 1925 ya tenemos cambios importantes en la temperatura y sobre todo en el contenido de dióxido de carbono en la atmósfera. Bueno, todos estos estudios formaron la base, o sea, el basamento para que se tuviera la reunión en Japón, la conferencia famosa que se conoció luego con el protocolo de Kioto como producto de esa reunión, donde el tema principal estaba en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, con la sigla GEI, gases de efecto invernadero. Y son principalmente el dióxido de carbono, que es el que se toma como modelo, digamos, y referente. El metano, que es mucho más, que tiene más incidencia, porque tiene un efecto mayor en el calentamiento. El óxido de nitroso, ¿no? Esto hago una detención acá, porque hasta acá eh, hay cosas que se pueden hacer, digamos, y otras que va a costar un poco más. Después vendrían bien todo el análisis de los hidrofluorocarbonos, todos los freones, digamos, que hemos usado en líquidos o gases de refrigeración, en la heladera, en los acondicionadores. Y está también bueno, está el hidrofluorocarbono, perfluorocarbono y el hexafluoruro de azufre. Estos gases serían los gases típicos de los cuales nosotros podemos trabajar. Fíjense que en el tema a veces no le prestamos tanta atención a los óxidos de nitrógeno, el óxido nitroso sobre todo, y el nítrico también. Pero los motores diésel, por su combustión, generan más óxidos de nitrógeno que el naftero. Y el que usa gas metano como combustible para el auto, es decir, los de GNC, también generan, no tanto como el diésel, pero generan. ¿Por qué? Porque la combustión que se hace en el que usa GNC es a mayor temperatura. O sea que esas cosas hay que tenerlas en cuenta para para ser conscientes y ver de qué manera podemos colaborar para disminuir los efectos del efecto invernadero. En el protocolo se acordó que un 5% de las emisiones de estos gases, en comparación con el 1990, en el periodo 2008 y 2012. O sea que los países se comprometían a reducir un 5% la generación o la emisión de dióxido de carbono, tomado como gas típico, digamos. Lógicamente, todos los otros, si bien tienen un efecto mayor, son de una proporción menor en lo que se refiere a emitir esos gases. Ahora, ese vencimiento, que era el 2012, después se extendió con la enmienda de Doha, y llegó hasta el 2020. Pero tuvo muchas cosas muy interesantes el Tratado de Kioto. Fíjense que en el caso de los países industrializados,
no se podía transitar tan fácil para disminuir un 5%, ya que la mayoría de las producciones usan combustión de combustibles fósiles, digamos así, y eso genera dióxido de carbono, y el cambio a veces, el cambio de producción, significan costos muy elevados. Por eso es que a muchos les resultaba difícil la aceptación. Entonces, tuvieron un ingenioso sistema, que es el intercambio internacional de emisiones, el mecanismo de desarrollo limpio y la aplicación conjunta. Voy a tratar de detenerme un poquito en esto y explicar, porque yo lo considero muy interesante. Acá en el Tratado de Kioto se dividieron en dos grandes grupos los países. El anexo 1 incluía a todos los países desarrollados, no industrializados, a los que les cuesta eh, cambiar en ese sentido. Principalmente liderados por Estados Unidos y China. Y en el anexo 2 están los países en vía de desarrollo, en el cual está Argentina. Entonces, estos mecanismos permitían lo siguiente. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que Japón no puede cambiar la totalidad de su producción y por lo tanto no puede bajar el 5% que se había comprometido en la emisión de dióxido de carbono. Entonces le dan una alternativa, una posibilidad. Y entonces Japón puede hacer un acuerdo con Argentina, que está en el anexo 2, o cualquiera de los que están en la lista del anexo 2. Y entonces, ¿qué pasa? Que Japón pone dinero. ¿Y cómo se refleja ese dinero? En vez de hacer un cheque o comprar acciones, eran los bonos carbono. Y esos bonos carbono se manejaban en las Naciones Unidas, en principio. Luego, entonces, ¿qué se podía hacer? Supongamos que Argentina aceptaba. Y supongamos que decían, bueno, un vertedero común, que normalmente en el país nuestro es vertedero a cielo abierto, genera metano. Y al generar metano, tiene efecto en el calentamiento global o el efecto invernadero. Entonces, Japón pone ese dinero para comprar esos bonos en las Naciones Unidas y Argentina toma esos bonos y, y, y esos fondos le permite invertir para que deje que ese proyecto genere algo limpio. Entonces se hacían los proyectos y se llegaba al acuerdo entre países. Lamentablemente no nos subimos a ese tren, hubo algunos intentos, pero no pudimos aprovechar los beneficios que daban los bonos carbono, y en este momento está más difícil. Así que, de todas maneras, lo que quería era explicar un poco esas alternativas que se presentaban para que el resultado final fuera verdaderamente bajar el efecto invernadero. Bueno, finalmente, prácticamente en todas las conferencias, las reuniones que han tenido en las Naciones Unidas, han ido revisando lo anterior. Es decir, que el protocolo de Montreal, que revisa el efecto que hay sobre la capa de ozono, se va revisando, y por eso sabemos que en el 2050 es probable que se tenga ya regenerada toda la capa como estaba inicialmente. Y el protocolo de Kioto también se va revisando, y como habrán visto a lo mejor, no solo fue esta reunión de París en el 2015, sino también
lo que vimos últimamente en Glasgow, que también revisa eso. Y sigue todavía la discusión. Y varios científicos que, que son, de alguna manera, me parece, influenciados por ciertos intereses, buscan las razones para que no se prohíba la generación de ciertos gases. De todas maneras, Estados Unidos y China, que no han ratificado, no han formado parte del grupo de países del anexo 1, tenían que poner el dinero correspondiente. No se puso ese dinero, y entonces Macron y Angela Merkel hicieron que en Europa se cubriera todas esas necesidades. Bueno, el Acuerdo de París esencialmente eh, tiene que tener la influencia de poner topes. Es decir, ya mencionamos que debe verse el tope en las mediciones de dióxido de carbono como componente de la atmósfera, y en las mediciones de la temperatura media global, que más o menos está en el orden de 15 grados. ¿Y el tope qué es? Que no aumente más de 2 grados. Cuando decimos esto, todos sabemos lo que es cuando nos pescamos un resfrío y después empiezan a subir a 2 grados. Nos tomamos la fiebre y vemos cómo influye 2 grados. Entonces, más o menos salvando las distancias, pero podemos comparar lo mismo. Es decir, estamos hablando de que 2 grados es muchísimo. Y los efectos son muy rápidos, porque los glaciares empiezan a derretirse, como hemos visto. Nosotros teníamos acá en la cordillera varios que ya desaparecieron. También vemos cómo eso puede traer un aumento en el nivel del mar, y eso poder tener efectos sobre las ciudades costeras. Bueno, todo eso llevó a que Alemania y Francia, que lideran ese grupo, se propongan y mencionen que tienen el Pacto Verde Europeo, donde consideran que Europa es el continente neutro en carbono para 2050. Es decir, que las tareas están planificadas para eso. Bueno, acá, en esta diapositiva, vamos a cambiar un poco el tema este de los tratados, pero vamos a ver factores y temas que tienen mucho que ver y que pueden influir en lo que es el cambio climático. Entonces, verdaderamente hay que estudiarlos. En el caso de la atmósfera terrestre, nosotros sabemos que tiene diferentes capas, digamos así. Es el aire que tenemos arriba nuestro, pero hasta los 11 kilómetros es más o menos el 75% de la masa de ese aire. Y los principales gases que la componen es el 21% de oxígeno y 78% de nitrógeno. Luego siguen el argón, el dióxido de carbono y el vapor de agua. Para nosotros es importantísimo desde muchos puntos de vista, no solo como lugar para que tengamos las mediciones y ver cómo se está comportando el efecto invernadero, sino también que cumple muchas otras funciones. Una de ellas es el escudo protector contra impactos enormes, ya que aunque sean objetos pequeños que pueden caer desde el espacio, en contacto con la atmósfera por la fricción, prácticamente desaparecen o llegan muy pequeños. Como dije, tienen diferentes nombres según las altitudes. Y me voy a saltear un poquito para que vayamos viendo, porque acá
se menciona la estratosfera, que va desde los 9 kilómetros hasta los 50 kilómetros. Luego la ozonósfera, que va de los 15 kilómetros a los 40 de altitud. La mesósfera, que es la tercera capa, considerando, así, considerando de la superficie del mar para arriba, se extiende entre los 50 y 80 kilómetros de altura y contiene el 0,1 de la masa total del aire, o sea que es poquitísimo. Y es la zona más fría de la atmósfera, pudiendo llegar a 80 grados bajo cero. Pero al revés pasa con la termósfera, que si bien está más o menos en los 600 y 800 kilómetros, la temperatura aumenta con la altitud. Y de ahí el nombre. Las temperaturas de la termósfera pueden llegar a 1500 grados, una temperatura altísima. Y bueno, esto, de alguna manera, esta capa marca lo que es la línea de Kármán, que es un poco esa línea que usan los astronautas y los aviadores de aviones de alta altura, y es un poco lo que se considera nuestra atmósfera y el espacio exterior. Pero hay más, hay más. La exósfera, que es la última capa de la atmósfera, es más o menos hasta los 10.000 kilómetros, y está compuesto principalmente por hidrógeno y helio. ¿Hay alguna pregunta? Porque escuché unas voces, no sé si alguien pregunta. Bueno, y las partículas, como esta capa está formada esencialmente por hidrógeno y helio, en general estos gases livianos y con poca atracción gravitatoria se van al espacio. Las temperaturas diurnas, fíjense, la variación es tremenda. Las temperaturas de esta capa, en el día 2500 grados centígrados, y en la noche menos 273, que es lo que se conoce como el cero absoluto. O sea que es muy baja temperatura. La ionosfera podemos mencionar que también tiene importancia para el tema de la reflexión de las ondas de radio, porque al poder emitirla desde la Tierra, las ondas de radio permiten una recepción en distancias muy alejadas. Y acá está lo que quería de alguna manera mostrarles, porque yo no puedo mostrar todo el cuadro porque si lo muestro así no se ven las letritas. Entonces lo que hago es algo manual para ir viendo, y lo vamos moviendo, para ir viendo esto y poder extraerle la riqueza que tiene esto. Esto entonces, si yo agrando un poquito más, acá nos está mostrando la termósfera. Y la termósfera es en donde está la Estación Espacial Internacional. Ya dijimos la altura, los kilómetros que hay por encima. Luego tenemos todo lo que tenemos más abajo, digamos. En la mesósfera, que la mencionamos, es en donde se producen esas famosas auroras boreales de paisajes tan bonitos. Y ahí es donde está la línea de Kármán que decíamos que divide nuestra atmósfera con la parte espacial. Después tenemos también la ozonósfera, tenemos la estratosfera y la troposfera, pero más abajo se alcanzan a ver las nubes, digamos, o sea que estos son cumulonimbus, y ahí se ve un globo meteorológico que normalmente lo llevan hasta 40 kilómetros. Y acá tenemos otras nubes que son los cirros y las estelas de vapor. Y en este otro se muestra más o menos lo mismo. Es decir, en el caso de la vamos a ir un poquito más, pero en el caso del transbordador espacial, que estaba
en la termósfera. Acá menciona también una zona donde los meteoritos de alguna forma quedan desintegrados para entrar a la atmósfera. Acá está el globo meteorológico que decíamos que está en la estratosfera. Y lo que es la troposfera, que es la más cercana, y ahí vemos el avión, que normalmente estamos hablando de poco más de 10.000 metros de altura, comparado con el monte Everest. Bueno, a ver. La troposfera dijimos que es la capa de la atmósfera que está más cerca de la Tierra y se calienta con el calor que emite la superficie terrestre. Y esa temperatura puede llegar a... que normalmente está con 15 grados como temperatura global media, como vimos en los primeros gráficos. Pero hay un dato interesante que es el gradiente térmico. ¿A qué se refiere eso? Que al ir subiendo, las temperaturas van bajando. Es decir, que se va sintiendo más el frío. Si nosotros sacáramos la cabeza por la ventanilla del avión, tendríamos mucho frío. Bueno, no lo podemos hacer, por suerte. Y el gradiente térmico es de 6,5 grados centígrados cada kilómetro que se asciende. Esto hasta llegar a los menos 70 grados, que eso se tiene a los 12 kilómetros de altura. Bueno, a ver. Tenemos los ciclos biogenéticos de la atmósfera, que en realidad empezó cuando pudo lograrse fotosíntesis. ¿Y esto qué significa? Porque al principio podríamos imaginar a la Tierra como una bola de hielo, porque estaba cubierta totalmente con una capa de hielo de más o menos 1000 metros de espesor. Entonces, solamente abajo de esa capa podían existir algunas plantitas, algunas células y algunos microorganismos que pudieran resistir esa situación. Y esos son los que se encargaron de ir generando gases que, y principalmente fue el dióxido de carbono, que ayudaron a un efecto invernadero muy positivo para nosotros, porque si no, no viviríamos, si no hubiera existido ese efecto invernadero. Entonces, y también los de nitrógeno generando la lluvia ácida. Por eso decimos que la atmósfera tiene muchísimos beneficios para todos nosotros. En principio también a lo que dijimos que nos protegía como una coraza, digamos, y debido al efecto invernadero natural, hace que no se tengan muchos contrastes. La atmósfera, digamos, con la aparición de los organismos eucariotas, motivó el aumento del oxígeno hasta una concentración que es la que tenemos actualmente, el 21%, como dijimos antes. Si nosotros hiciéramos los cálculos y en base a los rayos solares, como entran y llegan a la superficie de la Tierra, y lo calculáramos a esa temperatura, sería una temperatura media de menos 27 grados. O sea, mucho frío. Prácticamente no se podría soportar vivir en esas condiciones a esa temperatura. Pero como ocurrieron esto que se ha descrito como el efecto invernadero natural, el valor real es de unos 15 grados y por eso es que podemos vivir en estas condiciones. Vamos a hablar un poquito de la Tierra, porque la Tierra también tiene mucho que ver en el efecto invernadero.
Y principalmente empezamos con las erupciones volcánicas. O sea que no solo que largan las erupciones volcánicas cantidades de cenizas, y eso hace como una nube, y entonces hace que estemos a la sombra, digamos así, y tengamos el fresquito de la sombra, sino que hace aumentar las concentraciones de dióxido de carbono. También la mayor presencia de rayos cósmicos sobre la Tierra, en la troposfera, y la formación de nubes lleva al enfriamiento de la Tierra. Por otro lado, los continentes que reciben mayores precipitaciones, normalmente estamos hablando, a ver, vamos a achicar un poquito esto. Normalmente estamos hablando de los continentes tropicales que reciben más precipitaciones. No es el caso del desierto y otras zonas, como la zona del Himalaya, por ejemplo, no son similares, es decir, que no reciben muchas precipitaciones, ni en el Himalaya ni en el desierto, pero en las zonas tropicales sí. Y esto entonces pone a los silicatos a las reacciones erosivas y entonces extraen el dióxido de carbono que luego forman tanto el esqueleto, digamos, de los bichos que necesitan generarlo, como también la formación de carbonatos ácidos y luego la formación de carbonatos, es decir, un bicarbonato de sodio, un bicarbonato de calcio, un bicarbonato de magnesio, todo eso que tienen en su fórmula, tienen el hidrógeno, ese hidrógeno se desprende y queda el carbonato solo, que precipita. Entonces, eso también aumenta en la corteza de la Tierra. O sea que en esto también hemos visto que hay que tener en cuenta las glaciaciones. Al principio, como dijimos, era una bola, el planeta era una bola de nieve, pero se fue modificando. Y los glaciares también tienen también su historia. Los glaciares, fíjense el dato que nos da esta diapositiva, que en realidad si la superficie, si consideramos así redondeando números, que la superficie de la Tierra actualmente es de 150 millones de kilómetros cuadrados, los glaciares más o menos cubren un 10%, es decir, que casi 15 millones de kilómetros. Es decir, 150 la superficie total de la Tierra, 150 millones, y más o menos 15 millones de kilómetros cuadrados ocupan los glaciares actualmente. Tuvo cambios muy grandes a lo largo de la historia. Lo que se conoce como más antigua glaciación es la huroniana, que tuvo lugar en el 2700 y 2300. Nosotros acá tenemos que hablar de eras, de periodos, pero estamos hablando un poco de lo que nos enseñan los geólogos para esto. Ojalá que en el grupo nuestro tengamos varios, como siempre tenemos, y me digan si estamos con los datos correctos. Bueno, el tema acá que quiero mencionar es cómo se generan, qué procesos pueden tener los glaciares, es decir, cómo se pueden formar y qué causas generan estos glaciares. La composición de la atmósfera, como vimos, ya es uno. También se menciona los cambios de la órbita de la Tierra. Esos cambios de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que son llamados ciclos de Milankovitch. Es un dato interesante porque se ha ido cotejando las fechas y cuándo ocurrían. Y hay otro
Otro dato que no se muestra ahí en la diapositiva, pero que es interesante, que es la posición del Sol en la galaxia. Es decir, para ciertos momentos se considera que puede haber una correspondencia también para la formación de glaciares. Entonces vemos dos cosas, la posición de los ciclos de Milankovitch y la posición del Sol en la galaxia, de la Vía Láctea. La dinámica de las placas tectónicas tiene también mucho efecto. Lo que mencionábamos recién, por ejemplo, del Himalaya, que son las placas, son dos placas. La India, que choca y todavía sigue subiendo, es decir, que el Himalaya va a ser más alto todavía. Estamos hablando de milímetros y a lo sumo un centímetro, pero esto sigue variando. La dinámica orbital del sistema Tierra-Luna, el impacto de meteoritos y, por supuesto, como dijimos, las erupciones volcánicas. En las glaciaciones, seguimos un poco con esto, eh, la más severa, podemos decir, que está más o menos documentada, estamos hablando de 850 millones de años. Habíamos dicho la otra, la que se consideraba primero por estudios de algunos efectos, que era 2.700 millones de años. Esta estamos hablando de 850 millones de años, está más cerquita. Y finalizó en 630 millones de años, que fue en el periodo criogénico. Todo esto fue cambiando y fue creando nuevas condiciones para la Tierra. El efecto invernadero, entonces, como vemos, por las causas naturales, ha ido variando y ha ido provocando modificaciones en la vida en general. Acá se menciona como explosión cámbrica aquello que fundamentalmente fue provocado por el vulcanismo, es decir, los volcanes que en una época determinada fueron muy intensos. Y el movimiento de placas también ayudaba al vulcanismo. Estos son los periodos que nos enseñan los geólogos, como decíamos, y tenemos entonces otras glaciaciones que podemos mencionar. La capa de glaciación Karoo, estas son eras y son periodos. En la época actual, parece que en la época actual, en la Tierra, estamos en un periodo intermedio, digamos, porque la última glaciación que empezó hace 40 millones de años con la expansión de la capa de hielo de la Antártida, que esto fue a finales del Plioceno, son más o menos 3 millones con extensión de capas de hielo por todo el hemisferio norte. Y acá les cuento una pequeña anécdota que me resultó interesante por el hecho de que esto da explicación a ciertas piedras que existen en el Central Park de New York. Y es curioso porque si uno la ve como una piedra grandota, una roca grandota, y no le presta mucha atención. Pero si alguien le explica a uno, le dice que esas rocas pudieron llegar a ese lugar gracias a la glaciación que hubo. Bueno, era eso, ¿no? El periodo glacial más reciente, en sentido amplio, acabó hace unos 10.000 años. Y como dije, el hecho de que
tengamos hielo en la Antártida y en el Ártico, hace que no la consideramos una glaciación actual para la Tierra, pero tampoco es que estamos lejos. Esto por eso lleva algunos nombres más o menos para distinguir esas situaciones, y en este caso son los interglaciares. Ahora, lo curioso es que, de acuerdo a ciertos datos de esto, se puede ver cuándo vamos a tener la próxima glaciación. Y más o menos se calcula que dentro de 40.000 años tendríamos una glaciación muy grande, muy importante. Bueno, a ver, acá voy a achicar. Vamos a mencionar dos o tres cositas nada más en esta diapositiva, porque la estación Vostok es una estación en la Antártida, y ahí se han hecho mediciones, y la primera conclusión que sacaron que el aumento de la temperatura y el aumento de la temperatura y la cantidad de dióxido de carbono van coincidiendo en el tiempo, digamos, o sea que son sincrónicas, por decir de alguna manera. También que en los periodos más fríos el metano baja sensiblemente, es decir, que prácticamente no hay metano en la atmósfera cuando tenemos periodos muy fríos. En el último párrafo, los cambios debido a la variación orbital de la Tierra sugieren que la próxima glaciación empezará, bueno, acá dice 50.000 años, pese al calentamiento global provocado por el ser humano. Fíjense la influencia o la incidencia que tiene los acontecimientos de la naturaleza, los acontecimientos naturales. La concentración de dióxido de carbono disminuye gracias al océano, ya que los seres vivos, y principalmente los que están cerca de la superficie del mar, toman ese dióxido de carbono y lógicamente hacen la fotosíntesis y largan oxígeno. Y forman las calizas y dolomitas. Acá está puesto dolomía, pero es lo mismo. O sea, calizas el carbonato de calcio y dolomitas son el carbonato de magnesio. Siempre están bastante juntos el calcio y el magnesio. Bueno, vamos de esto que consideramos los tratados que hemos ido mencionando y que resaltamos. Por supuesto que son muchísimos. Entre cada periodo y cada periodo hay muchísimas reuniones y mucha gente que participa. Pero mencionamos, como dijimos al principio, que el Tratado de Montreal, que es el que trató el tema de la capa de ozono, es el principal en el sentido en que es el que más éxito ha tenido, por decirlo así, hasta ahora. El Tratado de Kioto, que es para prohibir las sustancias químicas que afectan y generan el efecto invernadero, el dióxido de carbono y los otros gases que vimos. Luego se hizo una cumbre de la Tierra, que se hizo en Río de Janeiro, y se generó la Agenda 21, que es muy interesante estudiarlo. Y esa fue tan importante, esa cumbre de la Tierra en Río, que las otras reuniones que se hicieron, que esencialmente todas estas reuniones son para verificar los avances, es decir, verificar hacer las mediciones y ver cómo está la capa de ozono, si se va reduciendo el agujero de ozono o no, si los gases de efecto invernadero se están reduciendo o no,
Todo eso han sido reuniones muy importantes y las Naciones Unidas han cumplido un rol fundamental para que se pueda ir revisando y ver cómo se va mejorando la situación y que no lleguemos a situaciones extremas. Entonces, las cumbres, aparte de llamarle eh, Río 5, por ejemplo, también se cita en la ciudad donde, en este caso, Johannesburgo, y Río 10, que fue una reunión que se llamó Cumbre en New York, que se llamó para transformar nuestro mundo para un desarrollo sostenible. Y también la de Río 20, que ahí se estableció la agenda para estudiar el futuro que queremos. A eso también le sumamos el Acuerdo de París, que ya mencionamos, y lo que se está realizando en Glasgow. Voy a ir sintetizando también un poco esto para ir resumiendo y terminando. En octubre del 2021, el presupuesto en euros para el Observatorio Internacionales fue de 100 millones de euros. O sea que, por un lado, podemos ver que hay intereses económicos para que no se limite a los países en la producción de dióxido de carbono. Pero por otro lado también hay intereses económicos para seguir estudiando esto, porque se imaginan que con los 100 millones de euros y toda la gente que trabaja en los observatorios de emisiones, etc., también hay un interés económico. Entonces, el que ha estado hablando, y a lo mejor ustedes lo han visto, como director en las conferencias y las reuniones de Glasgow, en Escocia, se llama Guterres. No es Gutiérrez, es Guterres. Y una de las primeras cosas que dijo, seamos claros, existe un grave riesgo de que la COP26 no cumpla su propósito. O sea, el miedo que él refleja en su expresión se refiere mucho a estos 100 millones de euros que estaban previstos en ese presupuesto. O sea que la discusión sigue, pero yo puedo resumir, a pesar de que haya muchos que patean para el otro lado, yo puedo resumir que el efecto invernadero existe, es real, lo que sí hay causas que son naturales y otras que son artificiales. Nosotros como seres humanos podemos trabajar en las que son generadas por el ser humano, las antropogénicas, e ir amortiguando todos los efectos. Y que hay signos alentadores en algunos temas, como ya se mencionó la capa de ozono, pero todo esto hace que se siga investigando, que se siga estudiando y que podamos de alguna manera nosotros hacer fuerza para que las Naciones Unidas lo sigan considerando como un tema importante. También estaba previsto acá hablar de residuos, pero lo hemos dejado de lado porque iba a ser mucho, iba a ser muy extenso, y solamente concentramos en aquellos aspectos que tienen efecto en el calentamiento global, o en lo que llamamos efecto invernadero, o cambio climático, son todas cosas que están emparentadas. Y bueno, nosotros trabajar sobre eso, poder hacer que
que no lleguemos a situaciones extremas. Por supuesto que todo esto no lo vamos a ver nosotros ni nuestros nietos, porque siempre estamos hablando de periodos muy grandes. Como dije, en el 2050 recién se va a poder comprobar que el agujero de ozono ya no existe más como agujero, sino que se ha recuperado la cantidad de ozono. Y en el 2050 yo creo que no voy a estar, así que no les voy a poder garantizar que esto se cumpla. Bueno, por ahora vamos a pasar a la parte de preguntas, así que Raúl, muchas muchas gracias. gracias a vos. Te invitamos a todos a que te brindemos un merecido aplauso, muy caluroso, por todo lo que has informado, todo lo que nos has traído. Un aplauso grande a Raúl, a la parte de Raúl.